vuelve a ser como ayer, viento, vuelve a ser como ayer, como aquellos días que yo vivía junto a mi chocita, a la madre mía, por aquel entonces tan solo era material mueble. Y estamos descubriendo también que tenemos una gran riqueza en el patrimonio cultural inmaterial, que todavía está mucho por estudiar. Mucho tiempo acá, y fue un encuentro, les voy a decir, es una anécdota bastante simple, pero fui a una presentación que había una vez organizada por Perú, el gobierno peruano aquí en Ginebra. Y un señor se levanta y hace toda su presentación, y por primera vez en los 20 años que estaba acá, en ese tiempo, encuentro a alguien que da un discurso pero coherente, cultivado, con datos que no se iban por las ramas ni cualquier cosa. Entonces en ese tiempo yo todo entusiasta, al final de su discurso me paro, lo voy a saludar y lo felicito. Oiga, usted, le digo, felicitaciones, es el primer representante del gobierno peruano aquí en Ginebra que lo escucho hablar cultivadamente, de manera coherente, con todos los datos y todo, que no decía ninguna tontería en torno a la cultura peruana. Y ahí nos conocimos, y todos dicen cuando ven el libro, wow, ¿qué tal libro? Y es un libro que es sobre todo un manual, es un instrumento de análisis, un súper buen material para analizar la realidad, la calidad y la cantidad del patrimonio cultural peruano, y sobre todo lo que es los sitios históricos, arqueológicos y el patrimonio natural, que no lo podemos desligar de nuestra realidad. Voy a hacer una introducción relativamente larga porque a mí me gusta hablar mucho, no mentira, pero súper activo con todas estas cosas, y sobre todo en hacer reconocer a nivel mundial el patrimonio peruano, ¿no? Lucho Lumbreras dice que eres un fino conocedor del sistema internacional. Pero tener los sitios, en tanto que patrimonio cultural, es también un compromiso para Perú, es un compromiso internacional, y tenemos deberes en torno a este patrimonio. O sea, está muy bien declarar los sitios como patrimonio mundial, ¿no? El Parque Nacional Huascarán, el Aviseo, Machu Picchu, Lima, Arequipa, Nazca, no sé. Pero también necesitamos demostrar que podemos encargarnos de ello, ¿no? Y necesitamos gente que se ocupe de ello. Y felizmente tenemos a Manuel Rodríguez Cuadros en este asunto. Hay que saber de que Perú tiene 12 sitios, 12 elementos que son parte de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Hay 2 sitios mixtos que mezcla naturaleza con patrimonio cultural, material precolombino, Machu Picchu y el Parque Nacional El Aviseo, que se lo conoce menos, ¿no? Sitios culturales, ya les dije, Cusco, Chavín, Chanchán, Lima, Nazca, Arequipa, la ciudad de Arequipa, Cardal, y un último sitio que es fenomenal, porque demuestra la integración de las Américas, a pesar de que siempre nos quieren dividir, es el Capac Ñan. El Capac Ñan es el camino real de los incas. Para cualquier imperio, dominar el sistema de comunicaciones es fundamental. Eso lo vemos incluso actualmente. Los imperios tienen que dominar la comunicación. Actualmente, con internet, la vía de comunicación, los romanos con los caminos, todos los caminos conducen a Roma, y los incas con el Capac Ñan, con Cusco como centro, el ombligo del mundo, al igual que los romanos. Y eso muestra la necesidad en sociedades complejas de integrarse, pues. Integrarse, sobre todo en lugares tan diversos como es el mundo andino. No podemos vivir separados en las Américas. Siempre hemos sido poblaciones súper dinámicas, que nos conocemos a veces como gran cosa, dicen, contacto de México con Perú, seguramente, ya, sea nuestro gran descubrimiento. Y que hubieron influencias seguramente, pero sobre todo lo que hay que ver es la manera como hemos integrado estos diversos medios para poder desarrollarnos. Y el Capac Ñan era un sistema de integración
de lo que ahora son varias de los países, no voy a hablar de naciones, pero de los países de América del Sur, desde casi Colombia hasta Argentina y Chile. Y es fabuloso, y además como experiencia multinacional, ¿no? Declarar Patrimonio Mundial de la Humanidad el Capac Ñan, que son varios países de América del Sur incluidos. Bueno, fíjate, para responder esa pregunta, necesariamente tengo que recurrir a la historia y un poco a la biografía personal, como es evidente y es obvio, ¿no? Yo soy un diplomático. Un diplomático, en principio, es tres cosas. En primer lugar, es un cientista social, porque la diplomacia tiene un campo de estudio propio, una disciplina, una ciencia social, que es las relaciones internacionales, y que, a mi juicio, debe responder a un enfoque multidisciplinario. En segundo lugar, un diplomático es un profesional que lleva la camiseta del Perú y del Estado. Y ahí hay dos preguntas: ¿qué es el Perú y qué es el Estado? La respuesta a qué es el Perú y qué es el Estado y cuál es el sentido de la camiseta que lleva un diplomático puede ser diverso, ¿no es cierto? Puede ser que la camiseta es un escritorio burocrático en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todavía a un nivel un poco más cotidiano puede ser un sueldo y un puesto. Pero al mismo tiempo puede ser lo que a mi juicio es y debe ser lo esencial en la diplomacia peruana, una camiseta que implica una profesión que conlleva una interpretación y un compromiso con el Perú. ¿Por qué razón? Porque los diplomáticos se supone que defienden los intereses nacionales de su país. Y allí la palabra nacional es también algo que hay que descriptar. Lo nacional no es el Estado solamente, en el mejor de los sentidos. Lo nacional es la sociedad. Y cuando hablamos que los diplomáticos deben defender los intereses nacionales de su país, es que deben promover los intereses del Estado, que se concretan en los intereses que definen unos gobiernos en una situación histórica determinada, pero excede eso porque debe hundir raíces en la sociedad para que sea efectivamente nacional. Entonces, cuando en mi concepción un diplomático defiende intereses nacionales, define los intereses del Estado como entidad histórica y coyuntural de un nivel determinado de la evolución de la sociedad y del Estado en el Perú, pero también esa defensa implica los intereses de la sociedad. Y la sociedad, por definición, es contradictoria, ¿no? Existen sectores sociales diversos, plurales, con dinámicas sociales que pueden ser de cooperación y de conflicto. Consecuentemente, el diplomático tiene que, y la política exterior, defender, promover, identificar una visión amplia de los intereses nacionales que comprenda el Estado y la sociedad. En esa perspectiva, si además este diplomático es peruano, como decía, tiene que tener una interpretación del Perú. Yo siempre he sido un funcionario, un profesional, un ciudadano y una persona con una vocación por comprender el Perú, por interpretar el Perú. Y aquí hay una anécdota. Yo fui candidato a la presidencia el año 2011, luego de ser embajador del Perú en Bolivia. Y terminada mi misión, el presidente de la República me dijo: bueno, ¿y a dónde quieres ir? Y yo le dije: quiero ir a la UNESCO. Y él pareció que no entendía bien. ¿Cómo que a la UNESCO? Sí, yo quiero ir a la UNESCO, me dijo. Pero ¿cómo vas a ir a la UNESCO? Si tú eres canciller, ¿cuántas características? ¿Cómo vas a ir a la UNESCO? Dije: pues no sé, quieres ir a París, a Londres, a Santiago de Chile, a la OEA, a Washington. No, yo quiero ir a la UNESCO. Después le expliqué por qué quería ir a la UNESCO. Y bueno, he sido 6 años embajador en la UNESCO. Y entre otras cosas, la respuesta era porque para mí ese era un espacio por realizar una de las líneas de mi comprensión del Perú y de las relaciones externas del Perú,
que es la identidad nacional. Y la identidad nacional en un país como el Perú está vinculada pues a los arqueólogos, y está vinculada a los antropólogos, y está vinculada a los historiadores y a los historiadores. Y también en el otro extremo a los operadores del turismo. ¿En qué sentido? De que el Perú es un país difícil, complejo, muy desigual. Hay una gran discusión sobre si en el Perú existe una nación o no existe. Yo pienso que sí existe, pero que es una nación desigual y que lo que hay que construir es la cohesión social dentro de esa nación. Pero lo que vincula a un peruano en Amazonas, con un peruano en el Cusco, con un peruano en Tumbes y un peruano en Tacna. Yo creo que lo vincula una historia que ha sido enhebrada alrededor del patrimonio cultural, que es la gran herencia que reciben las generaciones actuales y recibirán las futuras de un país que no empezó en 1821. Es un país que empezó pues hace 5.000 años, ¿no? Con Caral, prístino, ¿no es cierto? O con el origen de la civilización y el Estado en el antiguo Perú, como diría Lumbreras. Entonces, el Perú es un país como Egipto, el Perú es un país como Grecia, como Persia, Irán, donde la historia de convivencia en un territorio, de poblaciones plurales y diversas, tiene una data enorme. Somos una de las 5 civilizaciones que han estado en el origen y la evolución de la humanidad. Y eso debe ser un factor de empoderamiento y de cohesión social. Entonces, es en esa perspectiva que como diplomático siempre he tenido una interpretación del Perú. Curiosamente, en la política exterior peruana, la cultura no tiene un espacio privilegiado. Yo diría que tiene un espacio marginal. Por eso el presidente de la República se sorprende cuando yo le digo que incluyera a la UNESCO. ¿No es cierto? Me parece extraño, raro, ¿qué es esto? Algo está pasando acá, no es correcto. No va con las ambiciones o con las aspiraciones de la gente. Porque tienes tus posiciones, como las mías también. ¿Eh? Claro. Me interesa, bueno, los dos estamos de acuerdo en el fondo, todo eso, país multidiverso, culturalmente y medioambientalmente también. En un momento tú hablas de fragmentación de la identidad nacional. ¿Qué es lo que acabas de decir, Yo me iría más hacia el sentido de que la fragmentación me da la idea de que es algo que antes estaba unido y que luego se ha fragmentado. Para eso me da a entender fragmentación. Yo más bien pienso que es una cosa que es originalmente diversa. Yo no hablaría de fragmentación, yo hablaría de diversidad desde el principio, ¿no? Hay un sustrato multidiverso siempre, no solamente una utilización del término. Para mí es un sustrato multidiverso, ¿no? Y que en base a eso estamos construyendo identidad nacional, ¿no? Que como tú lo dices, ¿no? ¿Qué tiene que ver alguien de Tumbes con su cocodrilo, sus manglares y todo eso, su zona de Ecuador, ¿no? Tropical, con alguien que vive en el lago Titicaca, ¿no? Entonces, somos eso, somos esa diversidad que nos hemos ido construyendo. Una nación siempre se está construyendo, la identidad siempre están construyendo, siempre se están cambiando, que va a la contra de todas estas tendencias actualmente fascistas, donde todo se ve medio fijo, ¿no? Que creen que no hay que cambiar nada, hay que buscar, por ejemplo, el francés de raíz, el francés de souche. No, eso no existe, porque siempre, todas las sociedades hemos sido dinámicas y nos hemos movido, hemos cambiado, hemos evolucionado. Esa sería mi primera crítica, más o menos, ¿no? La utilización de la fragmentación yo lo veo más como un sustrato multidiverso. 2 minutos. Sí, estamos de acuerdo. En la primera parte del libro yo hablo de la diversidad, ¿cierto? Y a mí me parece claro que aún en toda la historia del Perú antiguo y la colonia, es la diversidad lo que marca, ¿cierto? Por eso inclusive utilizando una categorización de Medina en relación al mundo antiguo,
en términos de la existencia de sociedades internacionales particulares, ¿no? Señalo que el Perú fue una sociedad internacional particular, y eso me parece bastante claro, es decir, hasta antes de los grandes descubrimientos geográficos y la identificación también geográfica y política de que el mundo va más allá de Europa, un poquito del África y un poquito del Asia, existían diversos mundos. Y esos mundos, cada cual no tenía conocimiento de la existencia del otro, ¿no es cierto? Entonces eran universos cerrados. Uno de esos universos existió en el Perú, desde hace 5.000 años hasta el siglo XV. Y en ese mundo cerrado, por eso el imperio de los incas, que unifica la pluralidad de estas sociedades políticas, que son beatrias, reinos, imperios regionales, etc. Por eso el imperio de los incas en realidad es el imperio universal del Tahuantinsuyo, porque es universal, porque abarcaba la totalidad espacial y de la representación mental de la existencia humana y de la existencia física de la realidad. Y yo utilizo lo de fragmentación más dirigido hacia la república, porque me da la impresión es que yo no utilizo fragmentación en oposición a unidad, sino utilizo fragmentación en relación antinómica con diversidad, porque creo que en la república no se produce la continuidad de la diversidad solamente, sino que los regímenes políticos de la república desarrollan políticas de Estado con un fuerte contenido racista y con un fuerte contenido de discriminación que fragmenta la diversidad, ¿no es cierto? Ese es el sentido de la utilización del término. Es flor de autenticidad en materia de expresiones culturales del Perú, pero que es interesante. Vamos a ver gente de 17, 18, 20, 22, 30, 42, 50 años que bailan saya. No digo ni siquiera guay, ¿no? Bailan saya. Entonces, si yo me voy a Miraflores y entro a una discoteca o a un bar, etc., y a la gente le pregunto qué es la saya, no tienen la menor idea qué es la saya. No es que no la baile, no es que no la escuche, es que no tiene la menor idea. Entonces, esa es, creo yo, una expresión clara de la fragmentación. Sí. Muy bien. Entonces, claro, tenemos tú lo dices, tenemos una herencia cultural compartida de todas maneras, y eso es la nación que se está construyendo, ¿no? Y no podemos ubicarnos, si no nos ubicamos en nuestro medio y con nuestros ancestros, ¿no es así? El patrimonio es un factor transversal, tú lo dices también, y en un momento derivas la conversación, tú has hecho una pequeña introducción al hablar un poco de turismo, donde el patrimonio también es un recurso. ¿Cuál es tu visión de esta cuestión? El patrimonio como recurso. Claro, en un país escindido, con una fragmentación social grande y mayor en la relación ciudad-campo, tenemos que el turismo es una industria de servicios que aporta cerca del 10% del PBI en el Perú. Entonces es realmente importante. Pero el turismo en el Perú tiene una característica que a menudo la soslayamos, es decir, no la vemos. Que en un 95-96% es turismo de patrimonio cultural y natural. Y esto es un dato estadístico. Más del 94% de los turistas en el Perú van a Machu Picchu, ¿no? Y es un turismo natural y cultural concentrado en ese 94-95% en patrimonio cultural, además que es patrimonio cultural de la humanidad.
Consecuentemente, el recurso turístico del Perú es el patrimonio cultural, natural, material e inmaterial, concentrado en estos 12 sitios, en realidad en 4 o 6 sitios que están inscritos en la lista del patrimonio de la humanidad. Pero esta primera aproximación, que es casi cuantitativa, nos lleva a una reflexión sobre la naturaleza del recurso, en el lenguaje de la economía del turismo, en la naturaleza de la oferta. Entonces, si la oferta es patrimonio cultural, la gran pregunta es ¿cómo se mejora la oferta? Y la respuesta no es otra que la de preservando y protegiendo el recurso, que en este caso es el patrimonio cultural. Y no necesariamente las políticas sectoriales de turismo y la actividad empresarial es consciente de esta relación entre el patrimonio y el turismo y las características del recurso o la oferta, que no es una oferta que se vaya a extinguir, pero sí es una oferta que se puede dañar irreversiblemente. Y en ese sentido, sí se puede extinguir las corrientes de turismo si es que, por ejemplo, Machu Picchu es inscrito en la lista en peligro de la UNESCO. Yo calculo pues que el turismo caerá en un 60% hacia Machu Picchu y además tendremos movimientos transnacionales y globales de defensa de Machu Picchu y un activismo transnacional para llamar la atención de que los turistas no visiten al Perú porque no se pudiera visitar Machu Picchu para destruir o para seguir contribuyendo a la destrucción del santuario. Entonces, en ese sentido, el turismo en el Perú, por definición, tiene que ser sostenible. ¿Y qué cosa es el turismo sostenible? Aquel que en lugar de destruir o deteriorar, debe proteger y debe preservar. Pero adicionalmente, el patrimonio cultural, por más monumental que sea, es decir, por más que una expresión o un elemento del patrimonio cultural sea un resto arqueológico, una expresión de la arquitectura, por definición y por elementos de la interacción con la sociedad, es también un recurso que está directamente vinculado con las poblaciones locales. Consecuentemente, el concepto de patrimonio cultural no es un concepto cosificado, ni siquiera en el ámbito del patrimonio material. Machu Picchu no es solamente la yacta, ni los elementos naturales y arqueológicos o arquitectónicos que conforman los 104 expresiones físicas arqueológicas que hay en Machu Picchu, además de la yacta, cosa que el turismo todavía no explota muy bien, sino que eso está vinculado con la población, con las comunidades campesinas que viven, con Machu Picchu Pueblo, que es una cosa muy especial porque es un poco impostado, pero es Machu Picchu Pueblo, y también con la población de Urubamba, con la población en general del Cusco. Entonces, valorizar el patrimonio cultural implica, primero, preservar y proteger. Segundo, no destruir ni deteriorar. Tercero, implica necesariamente una relación con las poblaciones locales que el turismo sostenible debe contribuir para que mejoren el nivel de vida, ¿no?, de esas poblaciones. Y finalmente tiene que ver también con elementos definitorios de las identidades culturales, locales, regionales y nacionales. Es indispensable y es una cuestión elemental que desde que se puso en valor Caral, por ejemplo, la población de Supe se mira distinta al espejo, ¿no? Porque antes pensaba que era una persona que vivía en un valle un poco inhóspito, con alguna producción agrícola, sin muchas playas, nadie lo visitaba,
y su historia terminaba en su madre, en su padre, en su abuelo o en sus hermanos. Ahora esa misma persona se mira al espejo y se dice, yo tengo una historia de 5.000 años atrás, independientemente de la cuestión de lo que estamos hablando, ¿no? Y esto empodera a las poblaciones. Consecuentemente, hay unos cálculos que se han hecho. La inscripción de un sitio en la lista del Patrimonio Mundial puede aumentar el turismo entre 20 y 30%, solamente el hecho de la inscripción. Esto dependiendo de las políticas. Sin que sea declarado, ¿no? Sin que sea declarado patrimonio, solamente inscrito. Claro, una vez que es inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, se produce la declaración y eso significa ese aumento. Ya. Y la tarea es justamente que ese turismo sea sostenible. El libro, entre otras cosas, describe la existencia de un sistema internacional que está dirigido a preservar y a proteger y a cuidar que la puesta en valor sea sostenible. Por eso lo vemos después conforme vayamos viendo está bien, ¿no? Estamos avanzando. los itinerarios. No, porque es sí, que la identidad peruana se asocia a la gastronomía. La identidad peruana se asocia al patrimonio cultural y al devenir histórico de un país que tiene 5.000 años de aportes a la civilización universal y donde un territorio también amplio y diverso, mega diverso, sus habitantes han ido construyendo formas de relación social y de creación de cultura material e inmaterial. Por eso en un país como el Perú el elemento central de la identidad nacional es el patrimonio. Como somos un país fraccionado, tenemos problemas, pero yo quisiera poner unos ejemplos vinculados a lo que tú dijiste en la última parte de tu exposición sobre la puesta en valor, ¿no? Fíjense, Machu Picchu es un elemento icónico de la identidad nacional. Creo que todos los peruanos se identifican con Machu Picchu. Y en el exterior también. Yo una vez fui a Kenia y estuve en una comunidad masái. Entonces, salió la comunidad masái y me recibieron y el jefe había entendido que yo venía que yo era de Beirut. Entonces me dijo, embajador, claro, nosotros siempre tenemos noticias de Beirut, y usted me va a disculpar, pero es un país que está en una zona un poco complicada. Entonces yo le interrumpí y dije, fíjese, no, hay un error, yo no soy de Beirut, yo soy de Perú, en Sudamérica. Me dijo, en buena hora, porque es menos conflictivo. Pero nosotros conocemos mucho al Perú. Conocemos al Perú por Machu Picchu y por Teófilo Cubillas. Entonces, dejando a Cubillas a un costado, es Machu Picchu. Machu Picchu, desde prácticamente los años 20, empieza a ponerse en valor progresivamente, ¿no es cierto? En 1982, a Silvio Mutal, que era el representante de la UNESCO en el Perú, se le ocurre que Machu Picchu debería ser inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aquí hay un pequeño problema, ¿no? Se le ocurre a Silvio Mutal, que es un extranjero, y inicia las gestiones para que el Perú pueda para que Machu Picchu pueda ser inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. La representación del Perú en la UNESCO recibe una comunicación de la Cancillería peruana donde le dice que presente la candidatura. Y el embajador Luis Felipe Alarco, un filósofo importante en el Perú, tiene que informar que hay un problema, porque para que se presente la candidatura de Machu Picchu, el Perú tiene que ratificar la convención del Patrimonio Mundial. Y esa convención se había firmado en 1972, o sea que habían pasado 11 años, la habían firmado prácticamente todos los países de América Latina, de Sudamérica, y el país con mayor concentración y densidad de patrimonio cultural no la había ratificado. El Perú la ratifica por el interés de que Machu Picchu sea declarado. 1983, diciembre, se declara Machu Picchu Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Y la UNESCO, en la declaratoria, dice, bueno, señores, ustedes, además en la historia del patrimonio mundial no hay un caso donde ICOMOS, que es el Centro de Museos y Sitios, el Consejo Museos y Sitios, que es una ONG la más prestigiada del mundo en materia de preservación, en su informe evaluatorio dice que tiene el encargo de evaluar si Machu Picchu reúne las condiciones establecidas, unos criterios muy específicos sobre su valor universal excepcional para que se pueda inscribir en la lista, pero que ellos consideran que Machu Picchu no necesita un proceso científico de demostración que es patrimonio cultural de la humanidad, porque de suyo debe estar en la lista. Bien, ese bien que tiene esas características y esa dimensión universal, dice la UNESCO, cuando se inscribe en la lista, necesita un comité de gestión, una especie de consejo de diversos representantes del gobierno que se encargue de la gestión y de la administración del bien, incluidas las políticas de puesta en valor a través del turismo. 1983. También dice que requiere un plan maestro de gestión. Recién, 16 años después, en 1998, el Perú tiene un plan maestro para Machu Picchu. Y 17 años después, en 1999, se conforma la primera unidad integrada de gestión de Machu Picchu para aplicar las políticas no solamente de puesta en valor, sino de preservación y protección del bien. O sea, actualmente Machu Picchu cuenta con un sistema de gestión y un plan maestro que ha sido aprobado en 2015, que está en los estándares internacionales, pero enfrenta 6 graves problemas que, no obstante que nos encontramos en la situación de capacidad de gestión bajo estándares internacionales más lograda y más importante de la historia de este proceso, enfrenta 6 peligros que pueden terminar con que Machu Picchu sea incluido en la lista del patrimonio mundial en los próximos años. Entonces, ¿esos peligros cuáles son? Primero, ya no estamos hablando de los peligros que tienen que ver con la erosión del suelo, con los deslizamientos, cambio climático, fenómenos climatológicos, etc. No, vamos a hablar de los problemas que dependen de la voluntad humana, que dependen de las decisiones políticas que se adoptan en el Perú, ¿no es cierto? Primer problema. No obstante, y ya han pasado más de 30 años de que está bajo el sistema de protección, la unidad de gestión sigue siendo fraccionada. El fraccionamiento es un karma en el Perú. Sigue siendo fraccionada. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Turismo tiene su propia visión, que está basada en la percepción de que Machu Picchu es una mina de oro. Entonces hay que explotarla al máximo. ¿Y cuáles son los criterios? Los criterios son exclusivamente de rentabilidad económica. Por eso, en este momento, hoy día, se está planteando en Machu Picchu nuevamente que hayan accesos por vía teleférico, que hayan accesos por un túnel que comunique con un ascensor, ¿cierto? Y que hayan accesos por un nuevo sistema de transporte. Cuando el Comité del Patrimonio Mundial, ya en esta historia de 35 años, 2 veces ha declarado que el teleférico no puede ir porque el teleférico afecta el valor universal excepcional del bien y obviamente las otras opciones de acceso a Machu Picchu son complicadas. Y entonces, el nefasto helicóptero. Claro, claro, hubo un tiempo que también lo paró el Comité del Patrimonio Mundial. Primer problema entonces, el fraccionamiento de la unidad de gestión. No hay una política homogénea, unitaria, estratégica para gestionar Machu Picchu. Segundo problema delicado, la capacidad de carga.
Machu Picchu actualmente no debe recibir más de 2.300 personas al día. Está recibiendo cerca de 4.000 personas al día. Eso es muy grave porque eso afecta no solamente la estructura del suelo, produce erosión, sino que tiene una serie de efectos residuales respecto de la preservación del valor universal, inclusive afecta los elementos naturales, porque Machu Picchu, como Yomi señaló, es natural y cultural. El Ministerio de Cultura hizo un estudio de capacidad de carga, pero en función del turismo. Y la UNESCO lo que le ha dicho es, no, así no es. Tiene que ser en función de la preservación. Tiene que ser en función de la preservación. La capacidad de carga. Todo el debate sobre el aeropuerto de Chinchero tiene que ver con esto. Porque si el debate, si la construcción del aeropuerto de Chinchero está para que ingresen 6.000 personas a Machu Picchu, entonces estamos perdiendo plata y estamos afectando patrimonio por gusto, porque 6.000 personas diarias no van a ingresar a Machu Picchu. No van a ingresar porque no pueden ingresar, porque excede largamente la capacidad de carga. Tercer problema que tiene la ciudad: el crecimiento inorgánico de Machu Picchu pueblo. O sea, además es algo que nunca debió ocurrir porque es una ficción, es un pueblo creado. Machu Picchu pueblo, las soluciones son drásticas. Machu Picchu pueblo se tiene que derribar todo a partir del tercer piso. Se tiene que derribar todo a partir del tercer piso. En segundo lugar, se tiene que prohibir, y yo creo que tiene que haber una acción entre el Estado, los propietarios y las empresas. Se tiene que derribar los techos de calamina, porque el patrimonio es también una relación que se define en términos de situaciones históricas, donde la obra y su entorno, lo que se llama la zona de influencia visual o la zona buffer del sitio, no puede poseer construcciones que no guarden relación con el registro histórico del uso de qué, de materiales, de técnicas, etcétera, ¿no es cierto? Y una evolución larga, una cronología un poco más larga. No nos quedemos con la cuestión del incanato, sino vayamos a la colonia, que es también una cuestión que se integra. Consecuentemente, las casas en Machu Picchu y los hoteles en Machu Picchu pueblo, no más de 3 pisos y con tejas. O sea, hay que enseñar a la gente de la municipalidad que las calles no pueden ser con cemento. Tiene que ser de tierra, a lo máximo empedradas. El otro problema, el tercer problema, es el nuevo acceso, que se llama acceso amazónico, por Santa Teresa, que es por atrás de Machu Picchu, más o menos, por allí va a ingresar. Entonces el acceso amazónico tiene que ser regulado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuarto problema, la gente que va a Machu Picchu, la mayoría, sale sin información, llega sin información y sale sin información, o llega con información, sin información y sale con información distorsionada, ¿no? Porque depende de los guías también. Claro, porque depende del guía y los guías tampoco están regulados, entonces les cuentan una serie de cosas y la mayoría de la gente tiende a creer que lo han hecho los extraterrestres. Entonces en Machu Picchu se tiene que construir 2 centros de interpretación, uno en el ingreso por Aguascalientes y otro por en el ingreso amazónico. Luego tenemos también otro problema que es urgente solucionar en Machu Picchu, que es el de las condiciones naturales y la presencia de los turistas en tiempos concentrados durante el día. En Machu Picchu existen la Yacta, que es la ciudadela, es un monumento arqueológico, ¿no? Pero existen restos arqueológicos, 104 en todo el área de influencia definido por la UNESCO, 104. Y en términos de patrimonio natural existen pues una diversidad. Consecuentemente, hay un problema de gestión que se tiene que solucionar, en el sentido que los turistas no pueden ir a Machu Picchu y concentrarse en la Yacta.
si la estada en Machu Picchu va a ser de 6 horas, deben visitar en esas 6 horas o en esas 4 horas 30 sitios, de tal manera que la presión en la yacta sea menor. Y el último elemento del peligro para Machu Picchu pues, es el aeropuerto de Choquequirao. No porque vaya a incidir directamente, porque no está en la zona de influencia de Machu Picchu. Chinchero. Perdón, de Chinchero. De Chinchero. Por favor. Y el propio Plan Maestro de Machu Picchu, que se aprobó el año 2015, señala que la eventual construcción del aeropuerto pues, puede tener efectos potenciales sobre los componentes naturales del bien, por ejemplo, desaparecer especies de aves, desaparecer plantas endémicas, y podría crear un desequilibrio absoluto en torno a las relaciones de la tierra con la vida de las personas, las actividades económicas, más allá de que podría ser imposible, ¿no?, su viabilidad por chocar con el problema de la capacidad de carga. Entonces, el aeropuerto supuestamente se va a comenzar a construir el próximo año, pero eso está sujeto a un estudio de impacto ambiental y de impacto patrimonial que va a hacer la UNESCO, y veremos cómo se resuelve este asunto. Si los estudios de impacto ambiental y patrimonial de la UNESCO dicen que no va el aeropuerto o no va con ciertas características y el Estado no asume esas recomendaciones, que en realidad son obligaciones que el Estado peruano ha adquirido y que tiene que cumplir, entonces el camino para que Machu Picchu sea declarado Patrimonio Mundial en Peligro estará bastante alisado. Con esto quiero decir simplemente que estos peligros se han sucedido a lo largo de 35 años y que si no se han concretado es por la acción del sistema internacional. El sistema internacional de protección ha sido sumamente eficiente y ha sustituido la ausencia de normas y mecanismos nacionales de protección. El sistema internacional de protección del patrimonio mundial es como el sistema de derechos humanos, más o menos igual, solo con una diferencia, que el de derechos humanos es subsidiario, es decir, no podemos ir a una corte, no podemos ir a la Comisión de Derechos Humanos si es que antes hemos agotado las instancias internas. En el caso del sistema del patrimonio mundial, no hay principio de subsidiariedad, es decir, que la intervención del sistema internacional es directa, anterior, posterior o simultánea a las intervenciones internas. Y se ha producido algo muy bueno en el Perú en relación, por ejemplo, al Centro Histórico del Cusco, porque se construyó un hotel, el Hotel Sheraton en la calle Chapi, de 7 pisos, y con una no modificación, sino eliminación de andenerías colaterales, y la Sala Civil de la Corte Superior del Cusco habrá una sentencia definitiva que manda a demoler todo esto. Estaba bien avanzada ahora. Está terminada, faltaban acabados nada más. Esta sentencia es realmente histórica porque además encuentra su fundamento no solamente en las leyes nacionales y en lo que se llaman las cláusulas constitucionales de protección del patrimonio cultural del Perú, sino se fundamenta en la Convención de 1972, es decir, se fundamenta en las obligaciones internacionales adquiridas por el Perú. No es lo ideal que se tenga que demoler el hotel. Es justo, necesario e impostergable, pero lo mejor hubiese sido que la empresa concerte con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura concerte con las obligaciones que tiene el Perú en el marco de este sistema, y si en ese momento esa concertación hubiese producido un hotel de 4 pisos sin destrucción de patrimonio, como han sido otros hoteles, incluido el monasterio en el Perú, hoy día tendríamos un hotel complementario que ayuda a poner en puesta en valor el patrimonio cultural del Cusco y que ayuda también y promueve el turismo sustentable. Y hubiésemos protegido una inversión, pero lamentablemente se ha llegado a esa situación. Bienes del Perú que están sujetos a la protección de este sistema internacional. Y en tercer lugar, supone que existen criterios para determinar cuándo, cómo y por qué
un bien cultural peruano puede ingresar a la protección del sistema. Y lo que tú decías al anotar hace un minuto esas citas es esencial, porque lo que tenemos que tener claro en el Perú, y yo creo que no se tiene claro ni siquiera en el 80% del Estado, es que la regulación legal y jurídica del patrimonio cultural, material e inmaterial del Perú no está regido solamente por las leyes internas, sino que está regido también, como los derechos humanos, por normas internacionales que son leyes internas en el Perú con una característica adicional, que por ser de origen en los tratados prevalecen sobre la ley interna. O sea que si hay una contradicción entre una disposición que dio la Municipalidad del Cusco o la Municipalidad de Miraflores o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el Congreso peruano que afecta el patrimonio, si hay una contradicción entre esa ley, ese decreto supremo, esa resolución directoral y las normas de la convención, prevalece la convención. Y ese es el sistema internacional que da esta garantía adicional. Lo mismo en el caso de los derechos humanos. Muchísimo. Además, sin querer queriendo, hemos hecho una presentación en un diálogo interactivo, ¿no? Y creo que eso le da una mayor dinámica y una mayor informalidad que permite una mayor comprensión también respecto a los temas que toca el libro. Este sistema internacional de protección es complementario a las leyes internas. El Perú no tiene un sistema de protección nacional, propiamente dicho. Tiene leyes que regulan en términos generales. Pero no hay una ley peruana que diga que la capacidad de carga no puede ser más allá de los límites científicos que afectan la preservación del bien, porque no existe ninguna ley peruana que diga eso, ¿no? No existe ninguna ley peruana que diga se tiene que demoler un hotel que afecta el patrimonio. No existe ninguna ley peruana que dice eso. Pero existe un sistema integrado, que es jurídico y que es legal. Este sistema tiene unos principios, que es muy importante para el turismo. El primer principio es el principio pro conservación, que en el caso de los derechos humanos vendría a ser al principio pro hominem. ¿Qué es el principio pro hominem? Que en toda situación que pueda existir una decisión del Estado que pueda afectar los derechos humanos de las personas, lo que prima frente a cualquier otra consideración es la protección de los derechos humanos. Siempre la protección de los derechos humanos va a primar, inclusive frente a cuestiones de seguridad nacional, etcétera, etcétera, por interés económico. De igual manera, en el sistema de protección internacional, el principio pro preservación indica que cuando hay contradicción entre intereses económicos, intereses, por ejemplo, el alcalde de Ayabaca o el alcalde de Huanta quiere hacer una carretera que es indispensable para el desarrollo de la población, para el comercio, para la interacción, para que los niños accedan a los colegios, una serie de elementos que aislados tienen una valoración económica o social positiva. Pero esa carretera va a pasar por la zona de influencia de Chavín y de Huanta. No va por el principio pro preservación, porque la intangibilidad del área es esencial, se tendría que hacer por otro lado. Ejemplo, el Parque Nacional del Huascarán colinda con Chavín de Huántar. Antamina es una minera muy importante en el Perú, responsable de un 40% por lo menos de la producción de cobre en el Perú. Cuando se dio la licencia para que funcione Antamina y se construyó todo el andamiaje para que empiece a funcionar la mina, las colectividades locales, intelectuales, académicos, antropólogos, arqueólogos dijeron: un momentito,
si van a sacar el concentrado del mineral por la carretera central, eso va a producir una contaminación en el Parque Nacional de Huascarán irreversible, ¿no? Y entonces se produjo allí una mesa de diálogo entre la empresa, las comunidades locales, la UNESCO, que también señaló lo mismo, y para resumir, el resultado fue extraordinario, porque Antamina aceptó, en primer lugar, que no salga ya el concentrado de cobre por la carretera central, sino construyó una carretera al sur fuera de la zona de influencia. Pero por supuesto, fuese poco, como los estudios de la UNESCO y las demandas de la población señalaban que de todas maneras podía haber contaminación por esa carretera alternativa, decidieron construir un mineroducto para que los concentrados no sean trasladados en camiones, sino a través del mineroducto. Y eso le significó a Antamina una inversión adicional de $300 millones. Y entonces, este es un caso específico de cómo la inversión minera puede ser positiva, puede ser compatible con la preservación del patrimonio y con los impactos positivos y ya no negativos sobre las poblaciones locales, ¿no? Eso es muy importante. Segundo principio es el de la no subsidiariedad. Yo les explicaba eso. El Comité del Patrimonio Mundial puede y debe exigir o pedir al gobierno cuáles son sus planes y que haya una suerte de previa autorización para el aeropuerto de Chinchero en función de eventuales daños al valor universal excepcional, natural y cultural. No es necesario que se agoten primero las instancias internas. Tercer principio, la universalidad, es decir, no hay discriminación respecto de ningún bien, independientemente que esté ubicado en cualquier territorio nacional. Otro principio esencial del sistema es aquel que tiene que ver con la solidaridad. En los casos donde los países con menores recursos económicos no tienen capacidades para poder preservar el patrimonio, existe un fondo financiero de preservación del patrimonio cultural. Además de los principios, existen mecanismos que los dispone el comité. El principal mecanismo es lo que se llama la lista nacional. ¿Qué es la lista nacional? Es una lista, la lista del patrimonio mundial. Esa es una lista en la que los países presentan una suerte de candidaturas, en realidad son nominaciones, para que un bien ubicado en su territorio sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto obedece a una serie de criterios científicos muy claros. Existen 10 criterios naturales y culturales que un comité asesor, que sí como para lo cultural y la IUCN para lo natural, hacen un estudio profundo con la participación de el ICRON también, con la participación de especialistas del más alto nivel, informan al Comité del Patrimonio Mundial y es en base a esas apreciaciones de carácter científico que se declara o que no se declara un bien como parte del patrimonio mundial. Existe otro mecanismo que se llama la lista indicativa. La lista indicativa es una especie de prelista que los países escogen de elementos, sitios que están, digamos, como precandidatos para ir a la lista del patrimonio mundial. Y esto en el caso del Perú también es una cosa que hay que mejorar, por ejemplo, Nipiza, que es de Ollantaytambo, está en la lista indicativa del Perú, lo que realmente pues, es fuera de toda consideración, ¿no es cierto? O sea, de eso no resiste ningún análisis desde la política, la arqueología, la historia, nada. Bueno, el otro mecanismo, ya es propiamente de seguimiento, es el monitoreo del estado de conservación. El Comité del Patrimonio Mundial, a través de estos dos órganos consultivos y del Centro del Patrimonio Mundial, vigila los sitios. Y allí donde hay un problema, entonces llama la atención. El comité se reúne y puede demandar información al Estado. Si esa información del Estado es insuficiente, entonces se envía una misión al país para que evalúe in situ la situación, se informa al comité, el comité toma decisiones que son obligatorias para el país. Este mecanismo, igual que el sistema de derechos humanos, también funciona
Y este es otro principio que es la no estatalidad exclusiva. Funciona a partir de comunicaciones de los individuos, de las personas, de la sociedad civil, de las asociaciones, de las entidades, de las instituciones que mandan una comunicación y dicen están destruyendo tal cosa y se activa el sistema. El otro mecanismo es el mismo, pero que se llama mecanismo de seguimiento reforzado, que ya es mucho más complicado, porque si este mecanismo de seguimiento reforzado comprueba que existen situaciones que pueden afectar el valor universal excepcional y las condiciones de autenticidad e integridad del bien, entonces puede recomendar su inscripción en la lista en peligro. El siguiente mecanismo es la lista en peligro. Cuando el Estado ya está incapacitado de preservar el bien, la comunidad internacional, que tiene un interés legítimo colectivo en la preservación del bien, independientemente y contra la voluntad del Estado inclusive, declara e inscribe el bien en la lista del patrimonio mundial. Que no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo porque ¿qué cosa es la lista en peligro? Es el hospital. Tú no puedes mantener Machu Picchu, no puedes mantener Chan Chan, bueno pues al hospital, y la comunidad internacional se encarga en el hospital. Es bueno para el bien, pero evidentemente para el Estado, políticamente, en términos internos, es una catástrofe. Imagínense lo que pasaría con un gobierno en el Perú que tenga que absorber que Machu Picchu pues, es inscrito en la lista en peligro. Y el último mecanismo es el financiero, es el que yo les explicaba del fondo. Adicionalmente de estos mecanismos, el sistema tiene también una línea de cooperación internacional. ¿Cómo este sistema actuaba en el Perú? Más o menos les explico. Las normas que regulan desde el punto de vista internacional el patrimonio cultural en el Perú son básicamente la Convención del Patrimonio Mundial y las 360 reglas de las directrices operativas que son criterios legales de aplicación de la Convención. En segundo lugar, en lo que va del tiempo en que el Perú ha sido miembro del sistema hasta ahora del 83, se han aprobado 370 decisiones del comité sobre el estado de conservación de los bienes peruanos. Se han enviado 75 misiones en el terreno al Perú, ¿no? Y se han enviado 35 misiones de monitoreo reactivo, que es el mecanismo de mayor presión y de mayor coercitividad. En resumen, si el Perú no hubiese estado en el sistema, creo que nuestro patrimonio estaría en una situación muy precaria, realmente muy precaria. El sistema es el que ha permitido que hoy todos los sitios cuenten con un plan de gestión y con un plan maestro. En Chavín de Huántar, por ejemplo, nos demoramos 31 años en tener un plan maestro. 31 años. Lo ideal es que ahora en el Perú se cierren lo que yo llamo las brechas de la gestión del patrimonio. ¿Qué significa cerrar esas brechas? La primera es que el Estado y la sociedad, dentro de la política educativa y etcétera, y las políticas culturales que existen o que no existen, tienen que motivar en la población, antes que motivar, yo creo que tiene que leer bien la conducta de la población. Porque cuando yo digo que no existe una política nacional de gestión del patrimonio, yo no puedo decir que el pueblo de Chumbivilcas no tiene una política popular de gestión del patrimonio, porque sí la tiene. Porque en Chumbivilcas todos los años se realizan las 5 fiestas patronales, porque en Chumbivilcas se crean elementos autogenerados de turismo cultural o viviente. Entonces el patrimonio cultural está a flor de piel en todos los pueblos del Perú. No hay, en Lima yo los puedo llevar todas las semanas a ver, vivir y estar en las expresiones culturales de música, danza, de actividades recreativas, etcétera, de los más recónditos lugares del Perú. Si es que lo lee, porque
es un libro mixto, ¿no es cierto? Es un libro que tiene elementos de interpretación y análisis, y también tiene elementos de interpretación y análisis, pero dirigidos a la práctica. Y en ese sentido es también un manual. Este es un libro que puede ser utilizado por todos los funcionarios del Ministerio de Cultura, por todos los funcionarios de las direcciones regionales de cultura, Y además está bien por los, ilustrado, ¿no? por los Tiene operadores un turísticos, esbozo. por los funcionarios diplomáticos, porque es también un manual. El libro dice cómo hacer para preservar el patrimonio, qué hacer para ponerlo en valor. Entonces, es una especie de manual guía para la preservación y la puesta en valor. O sea, ese es un punto. Pero al mismo tiempo, el libro tiene un aroma positivo en la historia del Perú. Primero, porque no obstante que tenemos insuficiencias en la gestión del patrimonio, estamos mejor que nunca. Es así un camino difícil, sigue siendo complicado, pero es un hito en un derrotero de afirmación, de creación de capacidades, que es muy positivo. Y luego, al definir el patrimonio y su vinculación con la identidad nacional peruana, en un país que en su estructura social y natural es diverso, el libro apuesta también a promover las vías para que los peruanos encontremos los caminos que finalmente permitan consolidar la nación y la identidad nacional. Y yo resumiría esto solamente en una frase. El libro es un instrumento que incita al redescubrimiento del nosotros en el Perú. Juan Gutiérrez, Hernán Ramírez, además de ser Juan Gutiérrez y Hernán Ramírez peruanos, más allá de su individualidad, forman parte de una colectividad social y nacional que hace que sean peruanos. Y ese ser peruanos no es un singular, es un plural, es el nosotros. Correspondientemente, si el patrimonio cultural del Perú pasa por recuperar el nosotros en todos los órdenes de la vida social y de la interacción nacional, resulta claro que la apuesta de la viabilidad del Perú, que nunca será al margen de su patrimonio, está también en la posibilidad de que recuperemos nuestra capacidad de acción colectiva como sociedad, como Estado y como nación.